Bien, bien queridos estudiantes, muy buenos días a cada uno de ustedes. Quienes habla, quienes saluda, el profesor Jesús Narro Vázquez. Hoy, viernes 26 de noviembre, estamos cerrando esta hermosa unidad 9. ¿Sí? Para todos aquellos que recién se están conectando, el primer bloque hemos hecho trabajo netamente de diálogo, indicaciones para lo que va a venir en este examen final, en el examen que está próximo a unos días, iniciar este lunes la semana de evaluaciones, y cómo vamos a cerrar el día 10 de diciembre nuestra clase de historia universal. ¿Sí? Hemos dado algunos alcances, algunas indicaciones, después de hacer una hermosa dinámica con la participación y la totalidad pues, de cada uno de ustedes. ¿Sí? Ahora vamos a continuar, porque tenemos que continuar con nuestras labores académicas. Vamos a empezar con un nuevo tema. El tema que vamos a tocar a continuación, vamos a ver, en realidad, miren, escuchen acá, los grandes estados europeos en el siglo XIX, ¿no? Y cuando decimos siglo XIX, usted ya sabe, X, un palito, como dicen por ahí algunos, un palito y X. Siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Profesor, las unificaciones, pues, las unificaciones, profesor, la segunda revolución industrial, no, eso lo vamos a ver después, eso lo vamos a tener para planearlo al cierre, como se dice. Si bien es cierto, los estados europeos en Europa se van a posicionar y estos estados europeos se van a convertir en las grandes potencias mañana más tarde. ¿Y qué van a enfrentar, chicos? Siglo XIX, años 1800. Estamos próximos a afrontar una primera y gran guerra mundial. Pero eso lo van a ver el próximo año, qué chévere, ¿no? Cuarto es espectacular, déjenme decirle. Cuarto es el siglo de la Guerra Fría, uf. Primera y Segunda Guerra Mundial, revoluciones, independencias, colonizaciones, descolonizaciones. Es un grado, para mí, el mejor de todos. ¿Ah? Disculpe la palabra, pero el mejor de todos, porque se hablan cosas espectaculares. No, sin dejar de menos los otros grados, ¿ah? Pero, no, bueno, de mi punto de vista es uno de los más chéveres, ¿no? De los más chéveres, por así decirlo. Pero eso lo van a ir viendo el próximo año. Yo tengo que cerrar las bases de esos estados europeos. ¿Quiénes están en esos estados? En esos estados está Francia, está Gran Bretaña, los ingleses. ¿Mm? Los ingleses. Profesor, aquí Portugal, o las grandes expediciones, no, eso ya no, ya pasan de moda. Eso sí, se le va a conocer como los viejos imperios coloniales. Ajá. Y acá Francia coge relevancia, Alemania, la Italia, la Rusia que conocemos, ¿no? Cogen relevancia importante en este capítulo de aquí para adelante. Vamos a conocer un poquito de ellos, ¿sí? Vamos a conocer un poquito. A ver, vamos acá, minimizamos acá. Quien les habla, su profesor y amigo Jesús Narro Vázquez, del curso de Historia Universal de nuestra modesta casa de Uribes School. Tema, los grandes estados europeos. Francia, acá no lo hemos separado, y usted sabe, siglo XIX. ¿Cómo se encuentra Francia después de todos los escenarios, después de la derrota y de haberse sentido Napoleón III utilizado? ¿Se acuerdan? Italia primero lo usó, lo condicionó, después va a hacer lo mismo Prusia, y Napoleón III se siente, como se dice, comprometido con una nación. Cuando ustedes escuchen hablar del caso Dreyfus, es un caso de espionaje, déjenme decirles, un caso de espionaje de la información acerca del Estado. Usted sabe que está prohibido. En el Perú está condenado como traición a la patria, imagínense. Es el caso Dreyfus, traiciona, vende información, en este caso es acusado, ¿no? Por años fue condenado y lo que pasa es que fue acusado y algunos dicen que fue acusado injustamente en este caso el militar. Durante ese periodo del siglo XIX, para los años 1875, quiere decir que a finales del siglo XIX, la política de Francia tiene instaurado una república. República.
República. Pero en la República, ¿qué vemos? División de poderes, ¿se acuerdan o no? Profesor, en la República nosotros hay división de poderes. Existe el liderazgo de las instituciones del Estado. Y en ese liderazgo se plasma una nueva constitución o unas leyes basadas en la constitución de 1877. ¿Sí? Vamos a ver acá. Presidentes, ¿no? Ahí lo tienen, Alfotieres. Los más resaltantes son los que hemos hecho mención y, por ejemplo, acá han aportado lo siguiente, ¿no? Intentó, ¿no? Desesperadamente instaurar una monarquía. Y eso lo hizo Patrick de McHugh, ¿no? No lo logró, convocó a elecciones en 1887, ¿no? Y donde en ese periodo, pues prácticamente él renuncia, porque la mayoría de los que votaron eran republicanos. No logra su objetivo de instaurar una monarquía y asume el liderazgo después de unas elecciones Julius Gray, un republicano moderado electo por el Parlamento. Su mandato fue de gran inestabilidad, definitivamente, ¿no? Donde los gabinetes se alteraron. ¿Por qué? Porque tiene a ambos bandos ahí, algún grupo queriendo que se vuelva la monarquía y otro que no, imagínense. Esa pelea es lo mismo que pasa actualmente en nuestro país, ¿no? Que no hay un consenso entre los parlamentarios para sumar y para mejorar el Perú conjuntamente con el presidente que ya ha sido elegido. ¿Me dejo entender? Así igualito pasaba en ese tiempo, hasta más todavía. Otros presidentes, Mario Francis, Casimir Pear, ¿no? Está Emily Lowe, Armand Fuller, Gulli Grevy, son los presidentes que van a ir tomando cargo en Francia. Militares también importantes. Recuerden ustedes que Francia viene de haber perdido territorios en la guerra franco-prusiana, ¿cierto? Prácticamente devuelve a Alsacia y Lorena. Pero el imperio francés va a llegar a crecer de manera descomunal también, y se va a volver un imperio colonial importante. ¿Profesor colonial como los españoles? No, porque va a formar colonias, pues, y los estados imperialistas, que va a ser uno de ellos Francia, va a abarcar, ¿no? Un tema conocido como el imperialismo. O sea, yo me voy a ejercer dominio mediante la fuerza, ¿no? Y voy a formar una colonia para que me entregue sus insumos a la metrópoli era Francia, imagínense. ¿Qué estados había abarcado en Indochina? En Asia, miren, en Asia. Que después esto de acá se va a convertir en la guerra de Indochina y después en la guerra de Vietnam, imagínense. En el continente americano, la Guyana francesa, que ahorita está, Martinicia, Haití, en Oceanía, Nueva Caledonia, las Islas Marqués, ¿no? Y por eso en África, miren, África Occidental, Marruecos, Madagascar, Túnez, Argelia, Somalia, África, Asia, Indochina, imagínense. En todos los continentes, los franceses tenían territorios, menos en América del Norte, porque ya lo habían perdido, ¿no? El territorio de Carnot. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Ese es el imperio francés para este siglo XIX. Y todo lo que abarca y era considerado ese dominio. Ahí lo tienen, Indochina, Madagascar, ¿no? Mira todo lo que domina en África, Francia. Ahora, el imperio británico, de naranja, también no se va a quedar atrás, obsérvenlo ahí, un naranja oscuro, en África no se va a quedar atrás, preciso porque se quedaron al mando del canal de Suez, como se dice, que también va a ser un problema. Para este periodo, Francia va a aplicar algo. Ante haber una superpoblación, va a decir solamente, ojo, solamente van a tener dos números de hijos, ¿no? De hijos por familia. Dos nada más, por familia. ¿Me dejo entender? Que se van a aplicar todo un régimen de ellos. ¿Eh? Ojo, no pueden tener más. París se va a convertir en un fuerte y segundo gran imperio en esta parte del mundo, por así decirlo, en Europa, y se va a catalogar como una de las potencias imperialistas, Francia. En eso se va a basar en los recursos que tiene y en los recursos que había trazado con Inglaterra, ya que por el tema del carbón tenían lazos, como se dice. Importantes yacimientos de minerales también, como el hierro, ¿no? Francia va a exportar todo tipo de materias primas, todo tipo, manufacturas, entre textilería, entre otros, va a importar, como se dice, ¿no? Durante ese periodo, el capital se va a conocer como
el mejor momento hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se le va a conocer como la Belle Époque o la Bella Época, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Mi siglo, profesor. ¿Sí? Siglo XX. Ustedes son del siglo XXI. ¿No? Por ejemplo, expansión, ¿no?, europea, la globalización económica, el poder económico está condicionado a la demografía, ¿no? Por lo tanto, esto va a buscar tener mejoras. Por ejemplo, la depresión de precios, los agricultores protestando en esa situación, ¿no? La depresión de los precios versus el descenso de los salarios, ¿no? El capital prácticamente en un mercado normal, Francia tiene una gran tajada y otros tienen, ¿no?, que repartirse con otros. Así se va a ver una mejora del sistema económico, del sistema tecnológico en Francia. El ferrocarril no va a ser ajeno, va a llegar a este periodo y se va a ubicar el desarrollo, ¿no?, a partir de este periodo, de este periodo, a partir del siglo XVIII, donde las industrializaciones francesas entre 1815 y 1885, ¿no?, pasaron diferentes situaciones, ¿no? En medio de una guerra en 1871, un creciente francés ordenó prácticamente el 1,5% entre el año de 1990 y 1914. Al no haber progreso, estaban condicionados a una realidad. La industrialización va a ser un país que necesita importar, ¿qué cosa? Carbón. Eso va a significar, ¿qué cosa? Que las industrias, ¿no? Ojo, ¿qué significa? Que las industrias hidroeléctricas, ¿no?, del aluminio y de automóviles son las que van a desarrollar. Para 1914, ya siglo XX, Francia tenía un perfil, ojo, un perfil dado, y va a ser considerado uno de los países industrializados del mundo. Para 1913, los más importantes franceses no fueron de 344 millones de dólares las importaciones y las exportaciones que van a ir trayendo a su nación. Por lo tanto, la sociedad va a pasar de ser una sociedad preindustrializada a ser una sociedad netamente industrializada. De este fenómeno vamos a tener a los siguientes franceses: Nicolas Condorcet, ¿no?, y prácticamente quien va a introducir al laicinismo en este caso. Los principios del siglo XIX van a crear diferentes instituciones por parte de Napoleón, ¿no?, del Baccalaureat, ¿no?, en 1808, y la escuela como respaldo de estas industrias. Por lo tanto, la educación va a estar del siglo XIX, va a estar marcada por Jules Ferry, ¿no?, que hace una apertura para las mujeres en el secundario. Innovaciones, diferenciación entre baccalaureate, ¿no?, creación de los ciclos dentro del desarrollo en este caso. Vamos a compartir y vamos. Bien, durante el siglo XIX, Reino Unido va a tener diferentes etapas. Desde tener a Victoria en la corona, ellos van a ejercer dominio, miren, ¿dónde? Canadá, África, la India y Australia. Y me parte acá. Ahora, ¿quién va a llevar a su mejor auge a los ingleses? Va a ser la época de Gran Bretaña, la época de la reina Victoria. Se convirtió en la primera potencia mundial por la prosperidad económica que tuvo. La extensión de importación de su imperio colonial fue valiosa, ¿no? Esta era victoriana va a ser conocida como la era de la industrialización, ¿no? Reinó durante 64 años. Es así como los procesos que realizó el Reino Unido, el experimento extraordinarios, cambios culturales, políticos, económicos, sociales, fue bueno para la nación. Cuando Victoria empezó a reinar, el país era una potencia y empezaba a industrializarse poco a poco. Durante ese periodo de la era victoriana, ¿no?, es ella que, tras naciera la revolución, van a buscar, como se dice, una estabilidad interna, ¿no?, dentro de sus problemas, y en la parte final de su mandato va a tener problemas con Irlanda y otras colonias. Al mismo tiempo se va a realizar el movimiento obrero sindical. Acontecimientos de la era victoriana, ¿no?
en Nueva Zelanda y lo convirtió en una colonia británica. En 1842, la gran explosión se llevó a cabo en el Palacio de Cristal, un gran éxito y atención internacional. En 1861, tras la muerte del príncipe, ¿no?, Alberto y la reina Victoria, no salió en este caso al público durante muchos años. El sistema político que va a presentar, en este caso, va a estar marcado por los conversadores, los liberales, ¿no?, conservadores y liberales. Ya, conservadores y liberales del Parlamento. El primer periodo del reinado estaba dirigido por PE. ¿Quiénes son? Los conversadores, los conservadores y Parlamento, ¿no? La segunda mitad del siglo va a estar dirigida por las personas muy importantes de la época. Victoria Disraeli y Gladstone, del perfil liberal. Así, los conservadores van a tener a Benjamin Disraeli. Disraeli va a impulsar un profundo cambio político y conservador de las tradiciones iniciadas hacia los intereses rurales y mi protección, como se dice. En 1814 los conservadores retoman el poder, ¿no?, y estuvieron un decenio en el poder. Ahora, los liberales en el Parlamento, Gladstone, Visconde, ¿no?, William Gladstone, van a marcar, ¿no?, su pensamiento a través de una serie de reformas que que va a tener como resultado el reconocimiento de los sindicatos. El sistema parlamentario británico estaba controlado por los grandes propietarios rurales y las altas dignidades de la Iglesia. La Cámara de los Comunes era colectiva. Se hizo necesaria una reforma electoral, ¿no?, profunda durante el siglo XIX. Esas reformas de 1832 estas reformas van a condicionar a todos los propietarios del mundo, ¿no?, y para permitir la presencia de los representantes en las ciudades de la industria. Esta reforma, ¿no?, como se dice, va a suponer la redistribución de los escaños, ¿no?, para eliminar los burgos en este caso, ¿no? Los burgos son los burgueses, eliminar los burgos. Van a haber más reformas en Francia, ¿no?, por parte de Disraeli, ¿no?, quien sacó adelante, enfrentándose a gran parte de sus partidos. Toca la puerta. Siguieron las potencias circundantes, una nueva reforma en 1884, justo el año muy importante, y el otro año 1885. Aún no se trataba del sufragio universal, porque el voto se vinculaba a tener un domicilio. Los hijos que vivían con sus padres y los criados, ¡puerta! Y los criados no podían votar. Las mujeres seguían sin poder votar en esta parte de la historia. La sociedad británica del siglo XIX, a principios de este tiempo, trabajaba en la industria, y este hecho provocó que los pequeños artesanos perdieran lugar, ¿no?, de trabajo en muchos espacios de Francia. El largo reinado de la reina Victoria, su nobleza, la alianza con la burguesía industrial, el periodo mercantil de 1861, poco después se van a aprobar nuevas leyes en esta era victoriana. La primera, el equilibrio político, ¿no? La intervención en las políticas europeas se concretarían para evitar el desmembramiento del imperio. Desprendiendo aislamiento, el imperio británico fue la base del poderío esplendor británico, fue la forja de su superioridad y el elemento cohesionador de su patriotismo. Así que las joyas de la corona, símbolo de la economía y a la vez político, en 1836, lo proclamó la reina Victoria de Inglaterra, emperatriz de la isla. Durante ese proceso se van a desarrollar diferentes movimientos obreros del Partido Laboralista. Buenas noches. Asimismo, a principios del siglo XX, mi siglo, el Partido Laboralista político de centro-izquierda va a derivar del comunismo.
Por lo tanto, ahí tienen la fuente donde hemos sacado, por si acaso. Hasta aquí nos quedamos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, algún interrogante? Ninguna. No digo no se pasa. Bien, continuamos pasando asistencia. Alfaro, Alvarado, Arrieta Condori, sí está. Astocuri Jean-Pierre, sí está. Presente, profesor. Ah, sí está, sí está. Ávila Benítez, Presente, profesor. Bernechea, Berrocal, Presente, profesor. Cabrera Silva, Presente, profesor. Chávez Albán, Presente, profe. Contreras Pérez, Cubas Echaíz, Presente, Delgado, profesor. Delgado Chavarría, Presente. Domínguez Ochoa, Gómez Quinto, Guaita Salas, Presente, profesor. Presente. Maita Ramos. Profe, ¿se escuchó o no, profe? Presente. ¿Sí? Ah, ya, sí, ya se escuchó. ¿Sí? Medrano Baró, Presente. Noé Hurtado, Oquendo Meléndez, Orellana, Oyola, Presente. la Rebequita, Oyola, Pardavé, Pardo Samaniego, Presente, profesor. Payano Vargas, Piñán Rodríguez, Quesada Calderón, Quispe Molina, Salazar Lizárraga, Carlos Raúl, Sánchez Cerón, Sánchez Granda, Sánchez Jiménez Carume Presente, profe. y Tijuana Albán. Bien, muchachos, yo tengo la asistencia, ya hicimos la clase, fue bonito el siglo XIX, donde se consolidan estas monarquías. Por acá, profesor Domínguez, no sé si sí, no tengo preocupación. Listo. ¿Preguntas? ¿Interrogantes? ¿Dudas? ¿Algo? Ninguna. Bien, para cerrar la grabación, chicos, pulgar arriba.